Vamos a entrar ahora en el debate para hoy, un debate que yo sé que va a estar caliente. El teléfono que vamos a usar es el 809-710-0744, 809-710-0744. ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente. El tema es el siguiente. ¿Deben los cristianos apoyar ciegamente las acciones de Israel como nación porque son el pueblo escogido de Dios? ¿Sí o no? Llámeme ahora al 809-710-0744. 809-710-0744. Quiero su opinión aquí. Vamos a ver, ya tenemos una llamada. Buena, Dios bendiga. Dios le bendiga. Amén. ¿De dónde me hablas? De San Juan de la Maguana. ¿Qué opinas? No debemos simplemente apoyar las acciones de Israel. Solo el Señor manda a orar por ellos. Ok, muy bien. Gracias por tu opinión. Buena, Dios bendiga. Sí, Dios le bendiga, varón. Amén. ¿De dónde me hablas? Desde Santo Domingo Norte. ¿Qué opinas sobre el planteamiento? ¿Deben los cristianos apoyar ciegamente las acciones de Israel como nación porque son el pueblo de Dios, sí o no? Creo que no. Primeramente, mi nombre es José Amado. Pero Ajá. mi opinión es que creo que no, ciegamente no. Porque podemos caer en lo que es la injusticia. Ok, muy bien. Entonces debemos analizar la cosa conforme a la palabra de Dios, porque todo lo que Israel haga, que no esté apegado a la palabra de Dios, Dios lo va a juzgar como juzga a los demás pueblos. Ok, muy bien. Gracias por tu llamada. Buena, Dios bendiga. Amén. Amén. ¿De dónde me hablas? De Neiva. De Neiva. Cuénteme, siervo. ¿Debemos apoyar ciegamente las acciones de Israel como nación porque es el pueblo de Dios, sí o no? No, no se puede, porque hay malas acciones que no se apoyan aunque sea el pueblo de Dios. Creemos que no se puede. Muy bien, gracias por su llamada. Buena, Dios bendiga. Sí, buenas, soy de Puerto Plata. Bendiciones, hermanos. Amén, amén. Mi opinión, soy Isabelito Núñez. Mi opinión es que como nación de Israel nosotros debemos de apoyarle en oración, pero físicamente lo que están haciendo no va de acuerdo a la palabra, ustedes saben. Porque no matará, entonces hay mucha muerte allí, mucha destrucción. Amén. Buena, Dios bendiga. Dios le bendiga. Amén, amén. ¿De dónde me hablas? De la capital, Sara Cedeño. Sara, cuénteme, ¿qué opina usted? ¿Debemos apoyar ciegamente a Israel como nación porque es el pueblo de Dios, sí o no? No, porque cuando las cosas están mal, y cada vez que el pueblo de Israel... Pero el salmista dice, orad por la paz de Jerusalén. Sí, pero cuando Israel se apartaba de los caminos del Señor para hacerlo de ellos, Jehová lo entregaba en manos de sus enemigos. Ah, ok, muy bien, gracias por su llamada. 809-710-0744. Llámeme, quiero escuchar su opinión. Buena, Dios bendiga. Dios bendiga, hermano pastor Julio Sánchez, de este lado. Dime, Julio, ¿cómo tú estás? De la Bien, romana. Eso es un tema muy delicado que está planteando. Yo creo que el pueblo de Dios, la función de nosotros es orar. Porque muchos fanáticos podrían decir, sí, hay que orar para que Israel le meta mano a Hamás. Pero no es así, porque si nosotros no vamos a la palabra, conforme a ella, el pueblo de Dios tiene que orar por la paz, como usted dice, no apoyando la guerra y nada de eso. Muy bien. Pero, se me olvidó decirle a Julio, el Señor le entregó la tierra prometida, fue bajo guerra y bajo lucha. Buena, Dios bendiga. Buena. Dios le bendiga. Amén, bueno. amén. ¿De dónde me hablas? Le hablo, soy nuevo creyente, voy conduciendo y estoy escuchando el programa y quiero responder ¿De qué parte del país me llama? Es lo que quiero saber. ¿De qué parte? Camino Romana. Muy bien. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, estoy de acuerdo
apoyarlo ciegamente. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vamos con pecado, nosotros aceptamos a Cristo, nosotros admitimos nuestros pecados y somos perdonados. Y por esa razón debemos de apoyarlo ciegamente para que los que están allá se humillen ante el Señor y perdonen al Señor. Amén. Muy bien, gracias por tu opinión. Dios bendiga a ese nuevo creyente. No sé, pastor, ¿por qué no me responde? Bueno, hermano, yo estoy recibiendo muchas llamadas. Dice aquí, claro que no. Me dice la hermana, ahí me tumbó aquí. Buenas, Dios bendiga. Dios bendiga. Hello. Hello. Buenos días, Escúcheme por el teléfono. Dígame usted, Sí. ¿debemos apoyar ciegamente las acciones de Israel como nación? Buenos días. ¿Sí o no? Dios bendiga. Buena, Dios bendiga. Dios te bendiga, Ezequielito, aquí desde Villa Agrícola, Ramón Jiménez. Dime, Jiménez Terrero. Bueno, por el antagonismo contra Israel que hay, ellos atacan porque son atacados, pero las acciones ciegamente contra Israel se van muchos inocentes. Hay que orarle a Dios para que ese problema se resuelva. Pero siempre se han ido inocentes. Cuando el Señor le entregó la tierra y le dijo, borra a todos esos pueblos de ahí, ahí se fueron inocentes. Cuando le dijo, borra a Amalek, le dijo que no quede nadie. ¿Te recuerdas? Se me cayó la llamada ahí de Ramón. Tenemos que pensar bien, ¿verdad? 809-710-0744. Buenas, Dios bendiga. Amén, amén. Varón, dígase. Dígame, ¿cuál es su opinión? Bueno, le llamo de Galván de Ney. Mi nombre es Miguel y mi opinión es que yo no puedo creer que tantas personas que mueren, y el pueblo debe entender eso, si viene de Dios, yo no apoyo esas cosas, ¿me entiendes? Ok, muy bien. Gracias por tu opinión. Buena, Dios bendiga. Aló, buenas. Sí. Te hablo de la Romana, Daniel Severino. Daniel, dime, ¿qué piensas? Bueno, yo, por un lado eso tiene su pro y su contra, porque ellos tienen derecho a defenderse, pero también hay un pueblo inocente que está sufriendo mucho en esta situación, y eso es una situación que hay que dar muchas rodillas para que llegue la paz, la tranquilidad mundial, con toda esta guerra que están pasando en toda parte del mundo. Ok, gracias por tu opinión. Buena, Dios bendiga. Hello. Buena, Dios bendiga. Dios le bendiga, pastor. Le habla Michael. Michael, ¿de dónde me hablas? Hablamos desde Barahona. Cuéntame, ¿crees que debemos apoyar ciegamente las acciones de Israel, sí o no? Yo voy a dar una opinión. Es que a Dios no lo podemos cuestionar, porque la Biblia dice, Jesucristo hablando, que Él no ha venido a traer paz a la tierra sino espada. Y lo único que debemos hacer es orar. Pero el Señor sabrá qué Él va a hacer con el pueblo. Amén. Ok, muy bien. Gracias por tu opinión. Buena, Dios bendiga. Amén, igualmente. Sí. Romana te llamo. Cuénteme, ¿qué opina usted? Yo estaba en una manera tan triste desde el sábado, domingo y lunes, no pude dormir en la noche. Y el martes, cuando termino mi tiempo de oración, en mi oración yo lloraba y yo le decía, Señor, es tu pueblo. Y en una salvo me encuentro mi Biblia, que la había dejado en la mesita, y cuando la abro, yo digo, Señor, háblame, yo sé que tú eres misericordioso, pero también pienso que te provocaron a ira, te provocaron a ira, Señor, porque tú eres fiel y eres misericordioso. Y cuando la abro la Biblia, sin buscar, ahí encuentro a Jeremías 34, versículo 8, puse el video en el versículo 8, sin mirar. Y ahí así sepan lo que dice, porque rompieron su pacto. Ok. Y cuando en la noche otra vez vuelvo y abro la Biblia para hacer mi culto de oración de la noche, me sale en el Salmo 124, como ellos hablaban
dando gracias a Dios porque Dios lo había librado. Entonces, lo que pasó fue que yo no había visto los videos, que después vi que había Ok, pero resúmame la respuesta, hermana, ¿sí o no? Bueno, mi hermano, yo sé que ellos tienen derecho a defenderse, pero yo sé que ellos rompieron el pacto con Dios y por eso Dios lo dejó y los enemigos se aprovecharon. Ok, muy bien. Gracias por su llamada. Buenas. Dios bendiga. Buenos días, hermano. Hay dos cosas que creo que... ¿De dónde me habla? Dime primero de dónde me habla. Es de San Carlos, aquí en Santo Domingo, querido hermano. Ok. Mire, Israel está celebrando actualmente la fiesta homosexual en Israel, donde nació El Salvador, más factuosa del mundo, y eso trae como consecuencia juicio. Ahora he visto los videos de Hamás cuando entró y creo que no es justo que Hamás haya hecho eso. Ahí tengo un dilema. Creo que Israel tiene toda la potestad de defenderse. Tiene que defenderse. Tiene que defenderse. Muy bien. Gracias por tu opinión. Buena, Dios bendiga. Dios bendiga, pastor. Ahí mi madre, usted ha encendido esto. Dios bendiga. Mire, Kelly Gervasio, pastor de la Romana. Dígame, usted sabe siervo. que yo me he quedado pensando que la gente que no cree en Dios, la gente que no cree en la Biblia, es para que vean. ¿Sí? Porque es increíble que a 3.000, 4.000 años esté sucediendo esto. Y estos son reseñas viejas, pastor. Porque eso está escrito en la Biblia. ¿Entiendes? O sea, yo creo que debe de reinar la paz, pero Israel también tiene que defenderse. Muy bien. Gracias por tu llamada. Miren, no voy a recibir más llamadas porque no voy a poder hablar y algo tengo que decir para ayudar en la discusión. Yo sabía que se me iba a encender la cosa y lamento, pero vamos a seguir porque este problema no va a terminar hoy y hay que seguir hablando de esto. Voy a hacer un panel para la semana que viene. Voy a ver si hago un panel con un par de pastores amigos que les gustan estos temas, que arrojemos luz sobre esta realidad. En primer lugar, debemos decir, desde que en 1947 se aprobó un plan de partición para Palestina, previendo el nacimiento del nuevo Estado israelí y el otro árabe, bueno, ahí nació eso. Pero hay toda una historia. Yo en esta semana voy a predicar en uno de los mensajes que me toca reflexionando sobre esto. Y hay mucho que decir. Pero es bueno que se sepa que este es el principio del nuevo tema moderno, del conflicto. Pero no es un conflicto de ahora. No es un conflicto de ahora. Dios le dio esa tierra a Israel. Israel en tiempo de Josué fue y la ocupó y se engrandeció sobremanera en tiempos de David y Salomón. Luego, por su pecado, lo borraron del mapa. Lo borraron del mapa. Pastor, ¿y qué significa eso? Bueno, que ha sido una dinámica, ¿verdad?, de lo que ha pasado con el pueblo judío. Yo le puedo hacer la historia, pero es decir, en el año 70, después de la muerte de Nerón, Tito, hijo de Vespasiano, un hábil general romano, fue a reducir la insurgencia judía, destruyó el templo, aplanaron las paredes y 1 millón de judíos perdieron la vida. Eso es historia universal. En el año 70 después de Cristo. Pero Cristo lo profetizó cuando le enseñaron el templo que había construido Herodes y le dice, no quedará piedra sobre piedra. De esta majestuosidad los discípulos estaban impresionados. Y Cristo le dice, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Ellos mataron al Señor. Lo rechazaron. Y obviamente
pagaron las consecuencias. El periodo bizantino entre el 325 y el 614 después de Cristo, Constantinopla o Bizancio fue convertida en la capital de la mitad oriental del Imperio Romano. El cristianismo se extendió después de la conversión de Constantino, se construyeron iglesias y floreció Palestina. Sin embargo, los judíos fueron perseguidos aún por los mismos cristianos hasta que apareció Juliano el Apóstata, que por refutar la profecía del Salvador los apoyó. Usted está escuchando, quien apoya en ese periodo el surgimiento de los judíos es un apóstata. El periodo persa entre el 614 y 634 conquistó a Jerusalén y murieron miles. Luego fueron reconquistadas por los bizantinos en el 629. En el 637 el general árabe Omar, un seguidor de Mahoma, conquista Jerusalén. ¿Cuándo? En el 629. Ahí es que se establece esa mezquita que se ve en todas las fotos de Jerusalén. Cuando los musulmanes, cuando entraron los musulmanes a esa tierra, en el 639, en el 637 después de Cristo. En el 1009 después de Cristo, unos 400 años casi después, los musulmanes ordenaron la destrucción de la iglesia del Sagrado Sepulcro y unos 30.000 edificios cristianos de esa época. ¿Usted está escuchando? En el 1076 los turcos ocuparon a Jerusalén. Luego Jerusalén y Palestina fueron invadidos y conquistados por los turcos seleucidas en el 1072 al 99. Luego sufrieron las cruzadas entre el 1099 y 1291. El periodo de los mamelucos que invadieron entre el 1291 y 1517. Le siguió el periodo turco-otomano entre 1517 y 1917. Y en 1917 el Imperio Británico con el general Allenby conquistan Palestina hasta la liberación y el surgimiento de los dos estados en 1948. Es una pincelada la historia. Yo lo que quiero, ¿por qué le cito eso? Para que usted tenga cuidado a la hora de usted estar opinando y está tomando partido. Eso es el primer objetivo. El segundo objetivo es, debemos ver que a través de la historia bíblica y toda la historia del pueblo judío, Dios los escoge allá en Génesis capítulo 12, cuando les promete a Abraham, Dios lo convierte en una nación, lo lleva a la tierra prometida ya en tiempos de Josué y Moisés. Pero ¿qué vemos en la conducta de ellos? Ellos no siempre estaban de acuerdo con Dios. Ellos hacían cosas malas, Dios lo castigaba, sufrían las consecuencias. En su angustia clamaban a Jehová. Y entonces el Señor volvía y los perdonaba y le daba restauración. Esa ha sido la historia. Lo que pasa con nosotros como individuos. Porque es que Israel como nación es un ejemplo de lo que es la conducta humana en su relación con Dios. Ellos como nación tienen bendiciones porque hay una bendición decretada sobre ellos. Usted sabe que el ingreso per cápita de Israel, estuve viendo esta mañana, el ingreso per cápita anual de un judío cualquiera son $55,000 al año. Son casi 3 millones de pesos. Esa gente tiene un desarrollo humano en la estratosfera, son un país desarrollado y lo han hecho en 75 años. Eso no es normal. Eso es gracia y favor de Dios para con ellos. Esa gente, cuando usted lee la historia
del 48 para acá, usted se da cuenta que lo que pasa con esa gente no es normal. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Apoyar ciegamente? No, no podemos apoyar ciegamente, pero tampoco podemos irnos a maldecir a Israel, porque eso es meternos en un problema. En la historia bíblica y en la historia reciente moderna, nosotros vemos que Dios se enoja con ellos y lo castiga. Y le permitió a los babilonios, a los caldeos, dale fuerte, a los filisteos, dale fuerte. Pero no te metas tú, porque entonces Dios después castigaba a quienes usó para castigarlo a ellos. Eso es como el papá con su muchachito, le dan su pela, pero no te metas, que es su hijo. Es su hijo y el papá va a bregar con su muchacho y demás. Tú ora por el muchachito para que se enderece y para que el papá tenga misericordia. Eso es lo que debemos hacer nosotros por Israel. Pero no podemos nosotros irnos en contra de Israel. Yo no le sugiero a nadie que se vaya en contra de Israel. Tienen un papá poderoso. Y ellos están bajo pacto, aunque ellos se salen y cometen errores. Yo creo que ahora lo que se está viviendo es parte de esa dinámica que está en la Biblia y que lo estamos viviendo. ¿Y qué debe hacer la gente? Ver que Israel es una señal de Dios para el mundo. Es una señal de Dios. Lo que está pasando hoy confirma todo lo que dice la Biblia del trato de Dios con Israel. Todo lo confirma. Para que los incrédulos, los ateos, los que dicen que la Biblia es un invento, lo vean en la realidad del diario vivir de manera puntual. Yo quisiera poder seguir hablando, pero yo sé que están las corrientes sionistas modernas, sionistas clásicas y todo eso. Hay mucho material que hablar, yo no puedo, pero termino el programa dando ese consejo. Ore por Israel. Ame a Israel. Rechace lo que está mal. No, uno no tiene que apoyar lo que está mal. Lo que dijo un hermano es verdad. La fiesta LGTB más grande de Oriente se hace en Israel. Hay 5 causales para el aborto en Israel, sí, en el pueblo de Dios. Entonces yo creo que el Señor va a cumplir su palabra con ellos, pero siempre van a sufrir las consecuencias. El holocausto, eso mataron 6 millones de judíos. Hitler se cogió con esa gente. El demonio de Hitler. Pero los caldeos eran tan demonios como Hitler. Por eso Habacuc estaba quejándose con Dios, con las cosas que estaban pasando. Y cuando el Señor le dijo, mira, le voy a castigar con los caldeos, Habacuc dice, no, Señor, por favor, tan malo así no. Porque nosotros no entendemos, nosotros tenemos problemas de entender el trato de Dios con Israel. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por la paz de Jerusalén. Tenemos que apoyar al pueblo judío en su condición de pueblo de Dios. El mundo odia a Israel. ¿Y tú no entiendes por qué? Porque lo que hace Israel no es tan malo como lo que han hecho otros. Pero esa es la realidad. Oremos por la paz de Jerusalén. Hay cosas que no vamos a poder apoyar de Israel porque se portan mal. Hacen serpiente para adorarla, llevan los hijos y lo pasan por el fuego, levantan, le sirven a Baal, levantan lugares altos. Eso es la cosa que están pasando hoy. Y Dios lo castiga. Y en su angustia claman y el Señor los ayuda. Oremos por la paz de Jerusalén. Cuidemos lo que hablemos en esta situación. Cuide eso. Ame a Israel, desee lo bueno para Israel. Que Dios tenga misericordia y también para los palestinos. Porque ese odio infundado, ¿cómo tú le vas a sembrar odio hacia tu familia? Que hay que borrar a fulano. No, tampoco. Y esa muerte que produjeron los palestinos, eso no fue bueno, eso es malísimo. Oremos por la paz. Y amemos a Israel.
es el pueblo de Dios con sus virtudes y sus defectos. Que Dios los bendiga. Si no está de acuerdo conmigo, sígame amando.